Hermanas y hermanos que están en esta noche en la casa de Dios, le damos gracias al Señor Dios Todopoderoso por un día más que nos concede el privilegio de estar con vida y por poder estar en esta noche en su casa. Le doy gracias a Él porque, hemos llegado, como decía nuestra hermana, con bien. Hoy en la mañana temprano hemos estado en Cusco, hemos estado en Arequipa y Dios ha guardado el camino para llegar el día de hoy aquí a Chimbote. Dando gracias a Él porque nunca, pero nunca me puedo olvidar de Dios, ¿sí? Todo aquel que ha sido marcado por Dios, jamás, pase lo que pase, se va a olvidar de todas las cosas que Dios hace por nosotros. Amén. No importa cuán grandes sean los problemas, no importa cuántas dificultades o cosas se pongan adelante, aquel que realmente ha nacido de nuevo, siempre, hermanos, estará con Dios. Amén. Le damos gracias a Él de todo corazón. Estaba leyendo algunas noticias en el camino también, algunas noticias cristianas que voy a compartir con ustedes para ver cómo a veces nos indigna qué es lo que está pasando en el mundo y sin embargo mucha gente se sigue haciendo los oídos sordos, sigue viviendo su vida cristiana a medias, ¿sí? Piensan que el evangelio es un juego y pueden burlarse de Dios y pueden hacer lo que uno quiere, sin embargo las señales están claras. Yo quiero que ustedes tengan en cuenta estas noticias que voy a compartir. Los titulares nada más lo voy a leer de algunas noticias que estoy recopilando alrededor del mundo, que están sucediendo en estas semanas, en estos días. Por ejemplo, ustedes saben que ha habido un atentado al otro lado del mundo, y el titular de esta noticia dice: iglesias atacadas tras fracaso de golpe de Estado en Turquía. Sí. Ha habido un golpe, o han querido haber un golpe de Estado en Turquía, han querido votar al presidente. Y tras ese fracaso que ha habido, los musulmanes han ido, en vez de ellos ir en contra del gobierno, ellos han ido en contra de los cristianos, echándole la culpa que por ellos, sí, no han podido tomar el gobierno. Han quemado iglesias, han matado pastores, y sin embargo, lo más extraño es que el mundo no dice nada, las grandes cadenas de televisión nunca dicen nada, no pasan estas noticias. Sí, son hermanos cristianos que están como misioneros, aquellos que nos están reportando estas noticias. Otros, por ejemplo, hay ateos, esto ha sucedido en Nigeria, ateos intentan impedir presentación de coro evangélico, gospel, en un centro comercial. O sea, evangélicos fueron a un centro comercial a intentar cantar alabanzas a Dios y los ateos se han puesto a tirarle piedras y han cerrado, han impedido que se cante y se alabe a Dios en un centro comercial. En Nigeria han cerrado 70 iglesias, ¿sí? ¿Y cuál es la excusa? Dice que porque hacen mucha bulla, por ser demasiado ruidosas. Han cerrado 70 iglesias, hermano, en Nigeria. ¿Quién lo ha cerrado? El gobierno. El gobierno está permitiendo esto. Estamos viendo, sí, cosas que hace un poco tiempo atrás no se veían. Y estas son señales más profundas que el Maestro viene. Amén. Mire, por ejemplo, otra noticia también. Policía interviene tras enfrentamiento entre satanistas y cristianos. Ha habido una lucha, ¿sí?, entre cristianos que están mal, se han agarrado a palos y a piedras. Esto ha sucedido en Estados Unidos, en Florida, ¿sí? Satanistas contra cristianos, pero lo que esa gente no entiende es que nuestra guerra no es física, nuestra guerra es en el espíritu. ¿Ve? Nosotros oramos y ayunamos porque la guerra que tenemos es en el espíritu, no con las manos, pero sin embargo lo han hecho. Ahora, miren, otra noticia que me ha impactado a mí es esto. Miles de sirios y egipcios claman por Biblias, tanto en Egipto como en Siria, ¿sí? A toda aquella persona que la encuentran con una Biblia lo matan. ¿Sabía usted eso? Y hay gente que está clamando por misioneros que vayan y envíen Biblias. Ellos no pueden tener Biblias. Yo he encontrado testimonios de algunos pastores que solamente tienen algunas hojas o algunos libros de la Biblia y con eso enseñan. Ellos no tienen el privilegio que nosotros tenemos de tener una Biblia libremente. Y ellos están clamando que por favor existan misioneros que vayan a esos lugares y les lleven Biblia. ¿Se da cuenta? Mira, ¿qué más? Algo que también en Egipto ha ocurrido esto. Ha habido un árabe, ¿sí?, que se ha convertido, un musulmán se ha convertido al cristianismo. ¿Y qué han hecho ellos? Al igual que Daniel en el pozo de los leones, han agarrado a los musulmanes y lo han metido, ¿sí?, a una jaula con 4 leones. ¿Y qué creen? Ha salido ileso. Los leones no lo han tocado, ni siquiera lo han rasguñado. Nada. Esto no nos sorprende a nosotros porque eso está en la Biblia.
¿verdad? Ha sido un musulmán que se ha convertido al cristianismo. Es más, seguimos viendo lo que está haciendo el Papa. El Papa dice aquí, el Papa Francisco se reúne con evangélicos y católicos e intenta unir la iglesia en una sola, cosa que es ecumenismo, cosa que no está aprobado en la Biblia. Y así, hay muchas noticias. Por ejemplo, un padre, ¿sí?, ha cortado los brazos a su hijo porque se ha convertido al cristianismo, se ha hecho evangélico. Su propio padre le ha cortado los brazos y nadie dice nada. Y así noticias, y un montón de noticias nosotros estamos recibiendo, que es lamentable. Todas estas son señales que el Maestro viene, ¿no? Que Cristo viene y viene ya, ¿sí? Así es que hay gente que se está preocupando por muchas cosas. Recuerden, donde quiera que nos encontremos, siempre debemos tener en cuenta a Dios. Vamos a ir al libro de Lucas, vamos a empezar con las enseñanzas. Ya hemos acabado los dos evangelios, Mateo y Marcos, de enseñanza antes que yo partiera de aquí. Sí, hemos visto varios también libros, ya hemos acabado concluido, por ejemplo, el libro de Génesis, el libro de Éxodo. Hemos leído bastantes libros, lo hemos acabado. Y hoy voy a empezar con un libro muy especial, Lucas. Sí, Lucas es de los 4 evangelios, es el que más me gusta. ¿Por qué? Porque Lucas es directo. Sí, y Lucas relata las historias de una manera, de una perspectiva profesional. Ustedes saben que Lucas no fue como Pedro, un pescador. Lucas fue, hermano, un médico. No fue cualquier persona, fue un intelectual, alguien que conocía, alguien de ciencia. Hay gente que piensa que los evangélicos son ignorantes, que no saben nada, que bueno, no tienen nada que hacer. Pero no, lo que no saben, hermano, que Dios tiene todos los rangos. Tienen a los pescadores, tienen a los campesinos, también tienen grandes profesionales. Dios se mueve en todos los campos, ¿me entiende? Tiene hijos en todos lados. Amén. Vamos entonces a ponernos de pie y lecturamos Lucas 1:1. Vamos a ir rápidamente en esta hora que nos queda para ver las enseñanzas del Maestro en Lucas. Lucas 1:1. Lecturamos para gloria del Padre, gloria del Hijo y gloria de su Santo Espíritu. Dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Oremos. Amado Padre, te damos gracias de todo corazón, amado Dios, por habernos dado el privilegio de poder escuchar en este momento tu palabra. Y con toda humildad y mansedumbre, Señor Dios mío, a ti nos inclinamos y a ti pedimos, amado Dios, que sea tu Santo Espíritu quien nos hable en este momento con todo poder y con autoridad, y que tú pongas sabiduría y entendimiento y conocimiento en nuestra mente, en nuestro corazón, amado Padre, para recibir tu palabra, y que tu palabra, Señor Dios mío, dé fruto en nuestra vida y podamos, Señor, compartir las enseñanzas en este momento. Seas tú hablando, Señor Dios mío. Reconozco mi pequeñez, mi dependencia absoluta en ti. Sé que, Señor Dios mío, nada tengo que decir si tú no pones primero algo en mi boca. Te doy gracias de todo corazón en el nombre de Jesús y declaramos victoria. Amén, amén y amén. Tomen asiento, pónganse cómodos, mantengan sus Biblias abiertas y vamos a la enseñanza. Ojalá podamos avanzar aunque sea 5 capítulos hoy. Bien, en toda esta semana que voy a estar con ustedes, esperamos enseñar y a correr con las enseñanzas en la Biblia. Gloria a Dios. Miren, Lucas, ¿sí? Lucas, vuelvo a recapitular, Lucas no fue una persona que no tuvo un estudio, ¿sí? Es más, Lucas no tuvo el privilegio de poder ver al Maestro en persona, ¿sí? A Lucas se le contó, ¿sí? A Lucas el apóstol Pablo lo encuentra en el libro de Hechos. Usted va a leer que Pablo, cuando él va en la embarcación, va y le enseña y le instruye a Lucas. Y Lucas, cuando escucha el relato de Pablo, se queda asombrado, pasmado, y empieza a investigar, ¿sí? Usted sabe que un científico, usted es un científico, usted no le va y le cuenta un cuento y él se lo cree, ¿no? Los científicos, los doctores no son así, los profesionales no son así. Tú le puedes decir muchas cosas, pero esa gente, ¿me entiende?, le gusta investigar, leer, profundizar para ver si lo que le han dicho es cierto. Y una vez que lo comprueba, él puede escribirlo, ¿sí? Y Lucas es una prueba clara
que el Evangelio no es cualquier cosa, no es un invento. El Evangelio fue escrito, hermanos, por hombres sencillos y humildes como Pablo, como Pedro, como Mateo, como Juan, pero como hombres extraordinarios en inteligencia como Pablo, como Lucas. Y Lucas dice claramente, al iniciar su Evangelio, dice, escuche, dice: he tratado de poner en orden la historia de las que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron. Quienes le enseñaron fueron los apóstoles, porque fueron ellos quienes tuvieron el privilegio de ver al Mesías. Y fueron los apóstoles quienes, hermanos, empezaron a enseñar lo que el maestro había dejado. Y Lucas dice que él investiga, dice en el verso 3: yo he investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. ¿Se da cuenta? El Evangelio no es un cuento, ¿sí? Es algo fideligno, es algo real, es algo tangible. Prueba de ello es que estamos aquí, muchos con milagros en nuestras vidas, ¿sí? Hermanos, sanaciones que ningún médico ha podido hacerlo, sanando el SIDA, sanando el cáncer, viendo milagros. Yo no sé si ustedes, la mayoría creo que de ustedes han podido presenciar milagros. Yo he visto milagros en vivo realizarse, ¿sí? Dios, hermanos, es extraordinario. Si no fuese así, no estuviéramos aquí, pues, ¿no? Si no fuese real, imagínense, si no fuese real, ¿usted cree que los apóstoles hubieran permitido, hermanos, ser despellejados vivos, crucificados de cabeza? Ninguna persona en su sano juicio por una mentira va a morir, ¿me entiende? Ellos supieron la verdad y por esa verdad ellos entregaron su vida. Ahora, Teófilo, ¿quién fue Teófilo? Era uno de los pastores de las iglesias. Teófilo, la gente amaba a Teófilo. Teófilo, hermano, dice, si usted lee historia cristiana, usted va a encontrar que por las manos de Teófilo Dios hacía milagros, señales y prodigios. Y los romanos buscaban a Teófilo para matarlo. Sí, hacían lo imposible por matar. ¿Por qué? Porque Teófilo era el quien enseñaba. Y cuando alguien, hermano, escuchaba las enseñanzas de Teófilo, la gente se convertía, quedaba impactada. ¿Por qué? Por la sabiduría y la unción que había en ese hombre. Era un anciano, hermano, un anciano. Cuando la gente le escuchaba, hermano, sentía la presencia de Dios y la gente se convertía. Por eso que los romanos, los gobernadores, querían a toda manera matar a Teófilo. Y Lucas le confirma y le escribe a Teófilo, le dice: es cierto, Teófilo, todas las cosas yo lo he investigado y todo lo que los apóstoles nos han dicho es verdad. Y Teófilo empieza a enseñar el Evangelio. Ahora sí, en este paréntesis vamos entonces a entrar a la enseñanza donde dice el anuncio de Juan el Bautista. Vamos al verso 5, me acompaña ahí nada más sentado y lee conmigo, por favor. Yo leo, usted lee en silencio y vamos a ir a la enseñanza entonces. Sabiendo que Lucas era, hermanos, un médico, un intelectual. Dice la Biblia: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos, ¿qué dice? Eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hasta ahí. Antes de pasar a Jesús, sabe que antes de Jesús fue Juan. Y los padres de Juan no eran cualquiera, eran hombres, era un hombre y una mujer irreprensible, una pareja santa. ¿Me entiende? A ver, usted, no sé, yo quiero que usted entienda la importancia de tanto el padre como la madre sirvan a Dios. Si el padre y la madre sirven a Dios y guardan su vida para Dios y se consagran, su hijo, su hija no va a ser cualquier persona. ¿Me entiende? Dice que Elizabeth y Zacarías, ¿sí? Era un hombre y una mujer santos, irreprensibles. Nadie podía señalarlos. Y vino su hijo Juan. Y sabemos quién fue Juan. La Biblia dice que Juan, no hay ningún hombre más grande que Juan en la tierra. ¿Me entiende? Usted ve la importancia del padre y la madre enseñando la palabra de Dios a su hijo. Eran hombres irreprensibles. Ahora, la Biblia dice que eran justos. ¿Qué más? La Biblia dice que en el verso 8, que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Y usted conoce la historia.
La Biblia dice que Zacarías entró, sí, al templo y se le apareció un ángel, el ángel Gabriel. En el verso 13 dice: pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Qué estaba pidiendo Zacarías? Zacarías, dice la Biblia, que ya era un hombre anciano. Su mujer también era anciana, nunca habían tenido hijos y era estéril. Y Zacarías, mira, a pesar de ser anciano, yo quiero que usted entienda la enseñanza. Usted puede conocer la historia, pero yo voy a ir más profundo a eso. Mire, Zacarías ya era anciano, ¿sí? Ya era anciano. Por lo tanto, él podría haberse conformado y decir: bueno, voy a morir en mis días, voy a seguir sirviendo a Dios y bueno, no voy a tener descendencia. Pero él, la Biblia relata que él tuvo una petición y que constantemente él, aun cuando pasaron los años, siempre estaba pidiendo algo. Él quería un hijo, ¿sí? Aún siendo anciano, él seguía orando por un hijo. Y el ángel le dice claramente, no temas, porque tu oración ha sido oída. Usted ve la importancia de la oración por mucho tiempo, constantemente, no orando de repente: yo quiero que mi hijo se convierta, que mi madre se convierta, que mi padre se convierta. Y oran un mes, un año, y luego, como no ven un cambio en su familia, bueno, lo dejan. Ya Dios verá, dicen algunos, ¿no? Y se conforman y quieren conformarse. Ya Dios un día lo tocará. Pero no es así. Zacarías, día tras día, oraba, año tras año, seguía orando y pidiendo la misma cosa. Aun cuando era imposible, ya él era anciano y su esposa era anciano, y era imposible que ellos tuvieran un hijo, ¿por qué él seguía teniendo esa oración, esa misma petición? ¿Cuántos años habrán pasado? Imagínense que los judíos tenían la costumbre de casarse a los 15, 18 años, ¿sí? Las mujeres se casaban a esa edad. No había fornicación, ellos se casaban a temprana edad. ¿Ok? Imagínense, desde los 18 años hasta que él era anciano, 70 años se considera en Israel un anciano, no especifica su edad, ¿sí? ¿Cuántos años? Zacarías vino pidiendo más de 50 años el tener un hijo. No sé si usted me está captando la enseñanza. Hay gente que piensa que porque ya ora y Dios tiene que cumplirle lo que le pide ahí mismo. Sucede, sí, no siempre. ¿Ok? Este hombre, su oración fue de 50 años por una sola petición. Y la Biblia dice que Dios honra a los que lo honran. Al que cree su palabra, ¿me entiende? Dios suple. Y Zacarías es un gran ejemplo. ¿Ok? Entonces, cuando usted vea que no, que mi petición Dios no me escucha, y algunos hasta se molestan con Dios porque no ven cumplida lo que le están pidiendo, es una persona que todavía no conoce a Dios. ¿Ok? Aquel que conoce a Dios sabe que lo que Dios concede es en el tiempo de Él, no en nuestro tiempo. ¿Ok? Primera enseñanza. Vamos a la siguiente enseñanza. Ok, vamos a ir a leer, por favor, todos juntos conmigo. En el verso 26 dice: el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad llamada llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora yo quiero que usted preste mucha atención a lo que le voy a decir. María era una jovencita, y dicen los teólogos, no podemos afirmar eso, pero dicen los teólogos, los estudiosos, que María tuvo 15 años cuando el ángel le visitó. No podemos asegurar, simplemente hacemos el comentario y el paréntesis, ¿sí? Porque lo que la Biblia no nos dice, no podemos ir a nosotros a afirmar. La Biblia dice: hay de aquel que le añada o le quite palabras a la Biblia. ¿Ok? Pero sabemos que María era una jovencita y el ángel se le aparece, y todos conocemos la historia, pero algo que los católicos no entienden es lo siguiente: María
no era cualquier mujer, ¿sí? María no era como esas jovencitas locas, ¿no? Que están con uno, con otro, ¿me entienden? María era una jovencita santa, ¿me entienden? El ángel no vino a una mujer pecadora. María era una jovencita santa, pura, era virgen, dice la Biblia, ¿me entiende? Era virgen, era pura. Nosotros respetamos a María, ¿sí? Respetamos a María, ¿por qué? Porque tenía el privilegio, tuvo el privilegio de haber en su vientre, ¿sí?, tenido al Mesías, pero no es la madre de Dios, ¿sí? Eso tenemos claro todos los cristianos, ¿verdad? Porque Dios no tiene madre, fue la madre de Jesús, ¿me entienden? No la madre de Dios, no la madre de Cristo, ¿ok? Y la Biblia nos dice lo siguiente: el ángel le da un nombre, llamará su nombre Jesús. Pregunta, a ver, para que usted me responda, ¿será que el ángel le puso nombre al Mesías? ¿Quién le puso el nombre? Pues Dios, no el ángel. Los ángeles no pueden poner. El ángel le dijo que se llamaría Jesús porque el Dios se lo dijo al ángel que le dijera a María que su nombre sería Jesús. Importancia para los que van a ser padres, ¿sí? Los nombres para nuestros hijos debe ponerlo Dios, debe dársenos Dios, debe pedir. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el nombre que tú le pongas a tu hijo, a tu hija, va a marcar en su vida, sí, va a marcar una diferencia. Los nombres no son cualquier cosa. Por ejemplo, ustedes conocen la historia de Josué, ¿no? ¿Quién fue Josué? Josué fue un hombre extraordinario en la Biblia. Y todos conocemos, la mayoría, conoce a nuestro hermano Josué Irión, ¿sí? Josué Irión, el evangelista uno de los evangelistas más extraordinarios que Dios ha permitido levantar en todo el mundo, ha predicado el evangelio, su ministerio ha crecido tremendamente. Los nombres marcan mucho la diferencia, ¿sí? Y hay algunos que le ponen a su nombre, a los hijos, no sé, el nombre de futbolista, el nombre de un pecador, de una pecadora. Pero hay que tener cuidado cuando nosotros pongamos, y esto compartámoslo con los que van a ser padres, con nuestras familias, con nuestros amigos. El nombre que tú lo pongas a tu hijo, a tu hija, va a marcar la diferencia, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado, va a marcar en él algo, ¿ok? Este nombre le puso Dios. Jesús dijo, su nombre será Jesús, igual a Juan el Bautista. El ángel le dijo, se llamará, ¿sí?, Juan. Es más, sus familiares le quisieron poner otro nombre, el nombre de su padre, que sería Zacarías. Le dijeron no, porque el nombre ya se le había dado. Es por eso que cuando uno va a pedir el nombre a Dios, uno tiene que entrar en ayuno, ¿sí? Yo ayuné para el nombre de mi hija. No un ayuno, yo no se lo voy a decir cuánto, pero yo ayuné, lloré mucho, ¿sí? Los nombres marcan la diferencia. Tengámoslo siempre presente eso, ¿ok? Otra cosa más importante, miren. En el verso 34, la mujer le dice, María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, se da cuenta, era virgen. Y en el verso 35, algo muy profundo, espero que ya la mayoría lo entienda, dice la siguiente: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Algo muy importante. Mire, Jesús nació sin pecado, ¿sí? Algo que debemos saber todos. Jesús nació sin pecado. ¿Por qué? Cuando un hombre y una mujer se unen, ¿sí?, en intimidad, ¿ok? Comparten, todos los que han vivido al colegio saben biología, ¿sí? Comparten los cromosomas y todo ello, ¿sí? Hay una transmisión genética. El pecado se transfiere. La Biblia lo dice claramente, que el pecado pasó a todos los hombres, ¿verdad? Por el pecado de Adán y Eva, por el pecado generacional, ¿sí? Todos los hombres o todos los que nacen en esta tierra nacen en pecado. ¿Por qué? Porque tanto el padre como la madre le transfieren su sangre, ¿ok? Y por eso que todos nacen en pecado, con el pecado de Adán y Eva, que mi hijo no ha pecado, que nace con el pecado generacional. Es por eso que los demonios pueden atacar, ¿sí? Y la importancia de cubrir a nuestros hijos en la sangre de Cristo. Pero Jesús fue diferente, ¿sí?
vino, dice que el Espíritu Santo sobre ella, ¿sí? No hubo una unión entre José y María. Por lo tanto, la sangre, ¿sí?, de José no pasó a Jesús. No sé si usted me entiende. Jesús fue santo, puro, ¿me entiende? Concebido sin pecado. No estuvo el pecado generacional con él. ¿Ok? Eso hay que tenerlo muy, pero muy presente. Hay algunas sectas que dicen que son evangélicas y que niegan eso, ¿no? Jesús nació puro, es por eso que Él es Dios. ¿Me entiende? Jesús no es hombre. Jesús es Dios, aunque los testigos de Jehová no quieran entender eso. Jesús es Dios, ¿me entiende? Concebido. El Espíritu Santo vino sobre María y puso en su vientre. María no lo formó, puso en su vientre, ¿me entiende?, al Mesías. Eso fue lo que pasó. ¿Ok? Siguiente enseñanza. El verso 38, antes de pasar esto. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hasta ahí, qué bonito, ¿no? Todos dicen, qué bonito, ¿no? María aceptó a ser la madre de Jesús, la madre de Dios, dicen los católicos. Y bueno, qué bonito, pero lo que ellos no entienden es la gravedad del asunto. Yo estoy seguro, si esto lo sucede a cualquier jovencita, ¿sí?, va a decir que no. ¿Saben por qué? Porque María, miren, María conocía la ley. María sabía que si ella quedaba embarazada sin tener esposo, ¿qué iban a pasar? La iban a matar, la iban a apedrear. ¿Me entienden? Toda mujer que concebía y quedaba embarazada y no tenía esposa, ¿qué hacían en Israel? La ley decía que debería morir apedreada. Esa era la ley. Y si su familia se oponía, debían matar también a su familia. ¿Por qué? Pero qué grave, qué escándalo. No, ¿sabes lo que sucede? Que cuando se cometía un pecado de fornicación, de adulterio, cualquier tipo de pecado, Dios castigaba. No llovía y la gente moría de hambre y había hambruna. Y morían cientos. ¿Lo ha leído usted en la Biblia? Es por eso que cuando se encontraba alguien en pecado, todo el pueblo le apedreaba, hermano. Todos. Porque aquel que no le apedreaba, ¿me entienden?, la maldición de Dios caía sobre ellos. Porque la Biblia dice que Dios es santo. Entonces, es más, hasta su propia familia le apedreaba. Y eso está en la Biblia. ¿Por qué? Traía maldición sobre su familia, traía maldición sobre todo el pueblo. Y María conocía todo eso. Cualquier jovencita hubiera podido decir, no, ¿qué van a decir? Me van a apedrear, me van a matar. Pero María no. María sabía el peligro que corría su vida al aceptarlo. ¿Me entiende? Es por eso que María nosotros la respetamos. Es nuestra hermana María. Está en el cielo, nuestra hermana, más no es ningún privilegio que tiene en el cielo, no es la madre de Dios, ni nada de nada. Un día la veremos a María, si vamos al cielo la saludaremos, estaremos contentos con ella, es una de nuestras hermanas. Somos hermanos en el Señor. ¿Ok? No es más, no es menos. En el cielo no hay que yo soy más, que soy menos. Eso está en la Biblia clarito. ¿Ok? Allá todos seremos hermanos. Le saludaremos a Juan, le saludaremos a Pablo, a los apóstoles. Pero todos somos siervos de Dios. El único grande es Dios. Aquí no hay predicador grande, que pastor grande, que el hermano grande, el profeta. No hay aquí. El único grande aquí es Dios. ¿Ok? Aquí todos somos siervos de Dios. Denle fuertes palmas al Señor Jesucristo. Ok. Siguiente enseñanza. Mira algo muy interesante. Verso 39. Lea conmigo, rápido. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judea, y entró en una casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, ¿sí?, saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ahora escuchen bien lo que le vamos a decir. ¿Cómo sucede esto? ¿Qué pasó ahí? Pues nosotros sabemos que el Espíritu Santo, cuando bajó a la tierra y se quedó, ¿cuándo fue el Espíritu Santo? ¿Qué día? A ver, cambio la pregunta. ¿El Espíritu Santo en aquel entonces estaba en la tierra? ¿Cuándo el Espíritu Santo vino a la tierra? ¿Cuándo? Más exacto, el día de Pentecostés. El día de Pentecostés Él bajó
y se quedó. El Espíritu Santo no está en el cielo, está aquí en la tierra. ¿Okay? Está en la tierra, en todas partes. Está aquí, está en China, en todas partes, porque el Espíritu Santo es Dios también. Ahora, ¿qué sucede? ¿En ese entonces el Espíritu Santo estaba en la tierra? No. ¿Qué sucede? En el tiempo antiguo, hasta antes del Pentecostés, el Espíritu Santo bajaba, tocaba a una persona, la ministraba y nuevamente volvía al cielo, en la Trinidad. ¿Qué sucede aquí? Como Jesús estaba en el vientre de María, como Jesús es Dios y como la Trinidad siempre ha estado junta, cuando María va, ¿sí?, a saludar a Elizabeth, que era su prima, y Elizabeth ya estaba de 6 meses, escuche, Elizabeth, Juan el Bautista es mayor 6 meses que Jesús, por si acaso. Elizabeth tenía 6 meses y recién Jesús estaba en el vientre de María porque el ángel le había dado estas palabras. Y en esos días ella va y la visita. Cuando María llega y la saluda y la abraza a Elizabeth, ¿qué hace? Jesús toca a Juan y Juan salta. Y la Biblia dice que cuando el niño salta en su vientre, María es llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay uno que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién es? Jesús. No el Padre. Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿me entienden? Y fuego. Está en Mateo, lo hemos estudiado. ¿Me entienden? Entonces Jesús tocó a Juan saltó, y María quedó también llena del Espíritu Santo por primera vez. ¿Me entienden? Así sucedió. Qué maravilloso. ¿Se da cuenta? Desde el vientre, la unción del Mesías. ¿Ok? Recuerda, usted ya debe saber esto. Hemos estudiado Mateo, hemos estudiado Marcos y hemos visto esto claramente. La Biblia dice claramente que el único que bautiza con Espíritu Santo y fuego es Jesús, no el Padre. ¿Ok? Cada uno, el Padre tiene sus funciones, el Hijo tiene sus funciones y el Espíritu Santo tiene sus funciones. Y a cada uno se le pide conforme. ¿Me entienden? Hay algunos que le piden al Padre: Señor, quiero hablar en lenguas. Claro que el Padre lo puede hacer, pero el Padre nunca te lo va a conceder. ¿Sabes por qué? Porque el Padre se le ha dado eso a otra persona. Es como por ejemplo, ¿no? Es como por ejemplo, si yo soy el jefe de una empresa y yo le digo: ¿sabes qué? Débora, tú te vas a encargar de contabilidad. Usted, hermana Hermelinda, usted se va a encargar de tesorería. Usted se va a encargar de recursos humanos. Y yo no le voy a decir a la hermana de recursos humanos que haga algo que a la hermana le compete, ¿verdad? Porque sería usurpación de funciones. No está bien. Entonces yo no le puedo decir al Padre: bautízame con lengua. ¿A quién debo pedirle que le bautice con lengua? ¿A quién? Al Espíritu Santo. No a Jesús, no al Padre, al Espíritu Santo. Yo le pido a Jesús que me bautice con el Espíritu Santo. Y luego, cuando tengo el Espíritu Santo, le digo al Espíritu Santo que me dé la luz. ¿Me entiende? Para poder orar hay que conocer la Biblia, pues. ¿Se dan cuenta la importancia de leer la Biblia todos los días? Pero volvamos. Entonces, ¿cómo fue el proceso? ¿Por qué saltó el niño? ¿Por qué María fue llena del Espíritu Santo? Ya se lo expliqué. Verso 56 dice: y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Verso 67, siguiente enseñanza. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Cuidadito, que dicen algunos, digan: no, pero se dan cuenta, usted está hablando de que también hay profetas en aquel tiempo. No, ya esto yo lo he repetido N veces. Profetas y apóstoles en este tiempo, la Biblia fue clara. No hay. Pero ¿por qué dice que profetizó? Claro que profetizó, por el espíritu de profecía, pues. Eso es profetizar, ¿ok? Hay tantos falsos que dicen que son y no son. La Biblia nos enseña todo esto. Sigamos. Verso 75. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días, fue lo que profetizó Zacarías. Eso es lo que Dios quiere de todos nosotros. ¿Qué? Santidad, justicia delante de Él los días sábados, los días domingos, los días que vamos al culto. No se puede todos los días. Es difícil, claro que es difícil, pues, porque vivimos en esta carne. Esta carne quiere pecar, esta carne quiere hacer de todo. ¿Me entiendes? El mundo, nuestro enemigo, el diablo, nuestro enemigo. ¿Me entiendes? Y la carne, el peor enemigo,
No quiere, pues. ¿Me entiende? Siempre, mire, quiero que aprenda usted algo. Todos nosotros, todos los días, de una u otra manera, fallamos. ¿Lo entiende? ¿Lo reconoce? De una u otra manera todos fallamos, ¿no es así? Pero hay una diferencia, que nosotros somos hijos de Dios, tenemos el velo del templo fue rasgado cuando Cristo murió. Ahora usted tiene la libertad que cuando usted falla a Dios, va en oración al Padre a través de Jesús y usted llora y usted se arrepiente y dice: yo no quiero ser así, cámbiame, ayúdame, transfórmame. Hay gente que peca y ya no quiere venir a la iglesia porque dice: no, ¿para qué voy a ir si sigo en lo mismo? No cambio. Pero la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. ¿Me entiende? Entonces aquel que se cae y ya porque se cayó quiere tirarse al abandono, ese es el problema de él. Los hijos de Dios, ¿me entiende? Mira, es como por ejemplo cuando tú te enamoras, ¿no? Cuando tú te enamoras, tú haces hasta lo imposible. El hermano Carlos muchas veces decía acá, ¿no? Él vivía en el Pepao, cuando se enamoró de su esposa, él venía hasta San Pedro caminando desde el Pepao, porque la amaba. ¿Se da cuenta? Lo imposible, porque uno ama, ¿me entiendes? Se vuelve posible. Imagínese el amor que uno tiene para con Dios, que es sobre todas las cosas. Aquí no importa, mire, el diablo cuántas veces a mí me ha hablado. Yo creo que a ustedes también les ha hablado de repente, porque si somos hijos de Dios, el diablo nos habla, ¿no? Pero ¿para qué vas a ir a la iglesia? Pero ¿para qué si tú, mira, tú has pecado, tú has fallado? Yo simplemente le hablo como Jesús le habló: Biblia. ¿Me entiende? Biblia. No soporta el diablo eso. ¿Me entiende? Aquí todos nosotros somos imperfectos, pero estamos buscando todos los días la perfección. ¿Tenemos errores? Claro que tenemos errores, pero cada día buscamos la perfección. Es la diferencia entre una gente que está en el mundo y los hijos de Dios. ¿Me entiende? Nunca, pero nunca le permita al diablo que le esté hablando. Nunca le dé cabida. ¿Me entiende? Nunca. Sigamos. Verso 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Algo muy importante. ¿De quién está hablando? ¿De qué niño? De Juan. Juan fue el último profeta. ¿Dónde estaba Juan todos los días? En el desierto. Dice yo, me lo he inventado yo. Los profetas, ¿sabe qué es la palabra profeta del hebreo? Significa apartado para Dios. Esa es la traducción de profeta. Un profeta no estaba con su familia. Un profeta no estaba en la ciudad. Pregunte, usted lea la Biblia, ¿dónde estaba Jeremías? ¿Dónde paraba Zacarías? ¿Dónde estaban los profetas? ¿Dónde estaba Juan? Solos, en el desierto. Isaías, ¿dónde estaba? En el desierto, a solas con Dios. Dios le daba una palabra y el profeta bajaba del desierto, hablaba la palabra, le pegaban al profeta y el profeta se volvía. Esos eran los profetas. Un profeta estaba marcado para con Dios. Cuando Dios escogía a un hombre para ser su profeta, Dios lo apartaba y él sabía que tenía que alejarse. ¿Usted se acuerda del profeta que quería casarse, quería tener su esposa? Dios le dijo: no, chiquito, tú eres mi profeta. Él quería casarse, Dios le dijo: no, te vas al desierto y tú vas a dar mi palabra. Eso es profeta. Hoy no. Hoy los profetas andan con su familia, ¿no? Y dicen que son profetas, ¿no? Y andan entre el pueblo. No son profetas. Mi Biblia lo dice. ¿Sí? Que me demuestre alguien por la Biblia y me diga lo contrario. Y no me saque un texto, me saque muchos textos, porque la Biblia habla de todo ello, en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Juan dice que estaba en el desierto. ¿Ok? Ese era el profeta. Y la Biblia dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan, el último. Sigamos. Siguiente enseñanza. Verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Estamos en el 2.8, hermano, 2.8. ¿Sí? Donde lee, usted lee, marque, ahí están las enseñanzas. Píntelo, marque su Biblia tiene que estar pintadita para que usted pueda enseñar. Mire, habla de pastores y aquí se hace una comparación.
los pastores que pastoreaban ovejas, ¿sí? Estos pastores vigilaban, velaban. ¿Por quién? Por su rebaño. ¿Para qué? Para que el lobo no venga y se las mate, ¿sí o no? Vigilaban. Pero hoy vemos pastores que no quieren vigilar. Y yo conozco a pastores que nunca, tienen 10 años de pastorado y nunca han vigilado y no ayunan. ¿Y saben qué dicen? No. Y me agarran un texto, por eso le digo, hermano, hay gente que lamentablemente no sé cómo predica, cómo enseña, ¿sí? Si no conoce ni siquiera la Biblia. Es algo muy grave. El predicar no es cualquier cosa. Para predicar y para enseñar, uno se juega la vida. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, si aquel que enseña un evangelio diferente es maldito. Gálatas 1:6 lo dice claramente. Entonces, el enseñar no es cualquier cosa, no es para todos. ¿Sí? Si yo me equivoco, si aquí enseño algo diferente, yo me condeno, yo lo sé. Es por eso que yo no puedo ser pastor porque a mí se me antoja o porque yo quiero. Mira, un pastor dijo lo siguiente: los apóstoles de Jesús no ayunaban, no oraban, y me sacó el texto. Estos pastores no tenían personas a su cargo, tenían solamente animales y vigilaban siempre, constantemente. Imagínense la gravedad, la responsabilidad que es ser pastor de personas, de almas, que van a estar con el cielo toda la eternidad o van a estar en el lago de fuego por toda la eternidad. ¿Se da cuenta la responsabilidad y la gravedad? Miren, lea conmigo el verso 13. Y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando el ángel se les apareció a los pastores que estaban vigilando, a ver, ¿por qué el ángel se le apareció a los pastores que estaban vigilando? ¿Por qué no se les apareció a los pastores que estaban durmiendo? Hay gente que dice: no, yo no vigilo, yo no ayuno y Dios me habla. El ángel se le apareció a los que estaban vigilando. En esa noche, ¿cuántos pastores hubo en todo Israel que estaban cuidando su rebaño? Pero solamente ese grupito que estaba vigilando, a ellos solamente se le apareció el ángel. No a los que estaban durmiendo, no a los perezosos. Dios no le habla, ¿me entiende? A aquellos que no ayunan, que no oran. Hay gente que no, yo quiero que me hables. No, ni siquiera ayuna, ni siquiera vigila, ni siquiera ora, ni siquiera lee la Biblia, y quieres todavía encima la cara de decir que Dios te hable. ¿Cómo tú puedes exigir algo que tú no eres merecedor? ¿O acaso, por ejemplo, si tú trabajas y te esfuerzas constantemente, no eres merecedor de tu salario? Si tú eres halagán, no trabajas, haces las cosas mal, ¿tú crees que tu jefe te va a pagar? ¿Tú crees que la empresa te va a pagar? No. ¿Tú quieres que Dios te hable? ¿Tú quieres que Dios te responda y te diga sí o no? Pues ayuna y vigila, porque si no lo haces, te la estás jugando. No sé si me entiendes, te la estás jugando. Ahora, miren, muy importante esto. Lea conmigo el verso 25. Pasamos a la siguiente enseñanza. Recuerde que arriba, escuche, vieron maravillas cuando el ángel se le apareció. No solamente los pastores. ¿Por qué cree usted que los pastores fueron a verlo a Jesús? ¿Porque se le apareció un ángel? No. El ángel, escuche, ¿los ángeles tienen alas? No, no tienen alas, son personas normales. Sí, pero su cuerpo, ese espíritu es diferente. Los ángeles son personas normales. Cuando los pastores vieron a este ángel, le hicieron caso porque le dijo esas palabras. No, los pastores le hicieron caso porque cuando el ángel les habló, dice que ellos vieron en el cielo, ¿qué vieron? Huestes
celestiales. Tuvieron el privilegio de ver, ¿qué son huestes celestiales? Miles y miles de seres, ¿sí?, espirituales en el cielo. Ellos lo vieron, y cuando ellos vieron esa escena, entonces creyeron a las palabras de este ángel, porque el ángel, si se hubiera parecido así nada más, no le hubieran hecho caso. Ellos estaban pastoreando el rebaño. El ángel les dijo: ha nacido el Mesías. Y se apareció esa manifestación, y por eso ellos creyeron y fueron a ver. La siguiente enseñanza, verso 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo, piadoso, esperaba la consolidación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando eso sucedió, María y José llevaron al niño, porque eran los 8 días y tenían que circuncidar según la ley. Y este anciano tuvo el privilegio de tomar en sus brazos al Mesías. Dios, dice la Biblia, que le habló a este anciano. ¿Pero por qué le habló? Porque miren las características de este hombre. Era justo, era piadoso, tenía comunión con Dios y era guiado por el Espíritu, ¿no? Lo que todo hombre y toda mujer debe hacer, ser guiado por el Espíritu. ¿Me entiendes? Lo que tú hagas, guiado por el Espíritu, para que las cosas salgan bien. Porque si tú lo haces porque tú quieres, atente a las consecuencias. Ahora, este hombre tuvo el privilegio de tomar al Mesías en sus brazos. Lo cargó y profetizó y dijo muchas cosas. Y luego que lo cargó, miró a María, ¿sí? Miró a María, y en el verso 35 le dice algo muy importante: una espada traspasará tu misma alma. ¿Por qué le dijo eso a María? ¿Por qué? A ver si han leído la Biblia. Porque este anciano que estaba con el Espíritu Santo le profetizó a María: mujer, una espada traspasará tu alma. ¿Saben por qué? Porque María vio lo que le hicieron a Jesús. ¿Sí? Cuando le estaban castigando los 40 azotes que le dieron, cuando le despellejaron, ¿sí?, su rostro y su espalda la quebraron, porque la Biblia dice eso, fue molido, dice Isaías. ¿Sí? La pasión de Cristo queda corta para lo que le hicieron a nuestro Mesías. María, imagínese una madre ver que a tu hijo le están haciendo eso. No sé si tú entiendes el dolor y la impotencia que debe haber sentido María. Y este anciano lo profetizó: una espada traspasará tu alma, mujer, le dice. ¿Se da cuenta? Los hombres, mira, era un anciano. Nadie daba un peso por este anciano. Era un mendigo que paraba en el templo e iba, ¿no? Y nadie le hacía caso. A la gente es así, ¿eh? Ahora los jóvenes, a los ancianos ni los respetan, ¿no? Les miran y a veces ni les saludan, pasan de frente porque se creen lo máximo, ¿no? Y hay algunos que son ministros y que se creen lo máximo, ¿no? No toman en cuenta a los ancianos, a los niños, porque ellos son lo máximo. Pero este anciano sí tenía comunión con Dios y vio el futuro. Y es por eso que le profetizó a María lo que le iba a pasar. ¿Se da cuenta que Dios no hace excepción de personas? Todo aquel que busca a Dios, Dios le revela cosas. Dios le enseña y muestra cosas. ¿Sí? Aquel que busca. Es por eso que a veces los predicadores, los evangelistas, ¿sí?, a veces están predicando y lanzan algo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ven cosas. ¿Sí? Porque tienen comunión con Dios y ven cosas. Así es que téngalo siempre muy, pero muy en cuenta. Toma. Sigamos. Hubo también una mujer, una anciana, verso 36. Estaba también allí Ana, profetisa, ¿sí?, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. ¿Se da cuenta? Las mujeres, en el bolsillo, de los costados. ¿Se da cuenta? Las mujeres en Israel se casaban vírgenes. Ahora, dice que esta mujer estuvo con su esposo 7 años y luego su esposo falleció. ¿Qué hizo esta mujer? ¿Se volvió a casar? No. ¿Sí? No se volvió a casar, sino que se consagró a Dios y toda su vida, ¿sí?, la servía en el templo.
iba a ministrar, ¿sí?, la palabra de Dios. Era una mujer santa. Es por esto que Pablo en los Corintios dice lo siguiente: solamente ayuden a las viudas que en verdad lo son, porque hay algunas que enviudecen y luego se vuelven a casar y luego se vuelven a casar, piensan que tienen el contentamiento en el varón en vez de tenerlo en Dios. ¿Sí? Es por eso que Pablo dice esto. Y esta mujer dice que solamente había vivido 7 años con su marido y luego se dedicó a servirle a Dios porque su marido partió con el Señor. Siguiente enseñanza. Verso 46. Dice: aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. ¿Qué más? Oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Cuántos años tenía Jesús en aquel entonces? 12 años. 12 años. Y yo pregunto, los niños de 12 años, ¿no?, saben más de Pokémon, saben más de, qué sé yo, de los caballeros del Zodiaco, de Goku, de tantas cosas, en vez que de Dios. ¿Sí? Por eso que un hermano decía: yo siempre llevaba a mi hijo a la iglesia y de donde lo ponía, de ahí no se me levantaba. ¿Por qué? Porque Jesús tenía 12 años y a los 12 años estaba sujeto, ¿sí?, y él estaba siempre haciendo la obra que su padre dice. Es más, mire, la Biblia dice en el verso 51, ¿sí?, cuando ahí se sucede toda la escena, no usted conoce, que Jesús se van a la fiesta y Jesús se pierde y estaba 3 días enseñando la palabra de Dios, y los doctores, los intérpretes de la ley, los maestros, los rabinos estaban escuchándole y ellos le preguntaban y Jesús les respondía y les decía: ¿qué está pasando aquí? Ahora, algo muy importante, verso 49 dice: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Todo cristiano, todo evangélico sabe que tiene negocios con su Padre. A pesar de lo que tú tienes que hacer, ¿sí?, siempre tienes que tener en cuenta que nosotros somos hijos de Dios. Aparte de lo que nosotros hacemos en nuestra vida, también tenemos una labor. ¿Sí? Trabajamos para una labor. Nosotros trabajamos en una empresa 8 horas, para Dios trabajamos las 24 horas. ¿Ok? Siempre tengámoslo presente. Siempre eso. Ahora, en el verso 51, verso 51 dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. A ver, los hijos están sujetos a los padres. Que mi hijo no quiere venir a la iglesia, que mi hija quiere hacer esto. No, momento. El que manda en la casa son los padres. ¿Me entiende? En la casa mandan los padres. Tú no quieres que tu padre te mande, pues busca tu casa. No sé si usted me entiende. Los hijos están sujetos a los padres. Mira, hay una noticia que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ahora ha prohibido que los padres lleven a sus hijos a la iglesia, porque todavía son pequeños y ellos no saben si van a ser evangélicos, si van a querer servir a Dios. Así es que está prohibido que lleven al niño a la iglesia. Que me prohíban a mí que yo traiga a mi hija a la iglesia, van a tener que llevarme preso, porque mientras mis hijos, ¿me entiendes?, viven en mi casa, se van a sujetar a lo que yo digo, porque para eso me hizo cabeza de un hogar. ¿Me entiende? Jesús estaba sujeto a sus padres. No lo digo yo, dice la Biblia, verso 51, y él estaba sujeto a ellos. Claro, Jesús era Dios, pero estaba sujeto a sus padres. ¿Ok? Verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús nunca peleó, ¿sí? Nunca estaba en pelea. Hay cristianos que, hermano, hay cristianos que pelean con su vecino, con la vecina, ¿sí? Y se odian. Yo no puedo concebir que un cristiano esté en ese problema. ¿Cómo va a ser cristiano que estés
en pleito con tu vecino o con tu vecina. No puede ser. Aquí la Biblia dice que Jesús crecía en paz con Dios y con los hombres. ¿Me entiende? Que no, mi vecino es espeso, que mi vecina es espesa, me hace la vida imposible. ¿Cuál es la solución? Oración, ayuno. ¿Me entiende? La Biblia dice que somos luz en este mundo. ¿Sí? Luz en este mundo. O sea que el diablo, ni el mundo, ni nada, ni nadie tenga algo de qué señalarnos. ¿Me entiende? Imagínese usted, ¿no? Si usted es un peleón, una peleona, ¿no? Si se pelea con todo el mundo, ¿usted cree que le van a respetar? ¿Usted cree que le van a escuchar a usted cuando usted quiera predicarle? No, pues, no se puede. ¿Me entiende? Pero si usted es una persona respetable, ¿me entiende? Que todo el mundo le respeta, cuando usted quiera predicarle, le van a prestar atención. ¿Me entiende? Hay que aprender eso, ¿sí? No que no me miran bien, no, tranquilo, hay que tener en lo posible, tener paz con todos, en lo posible. Cuando alguien es especial, fácil, métele en ayuno, métele en oración. Y vamos a ver, mire, hubo una hermana, y esto lo escuché del testimonio del hermano José Muñoz, dice que él predicaba y una vez una vecina se le había prendido al pastor. No, ¿qué hacía? La mujer agarraba a las 2, 3 de la mañana, ¡pum!, llamaba al teléfono. Se había averiguado el número del pastor y le llamaba. Llamaba, sí, 3 veces y el pastor se levantaba a la madrugada, sí, se levantaba y contestaba y ¡pum!, cortaba. Todos los días, 3, 4 veces lo hacía esta mujer. Todos los días, 3, 4. ¿Qué hizo el pastor? Entró en oración y un día en una vigilia dice que él ve un número telefónico. Mire cómo es Dios, ¿eh? Él mira un número telefónico. Entonces él se levanta a las 2 de la mañana y agarra y marca el número. Marca el número y contesta a la mujer. El pastor le dice, Dios le bendiga. La mujer cortó. ¿Sabe por qué sabemos la historia? Porque la mujer es la que da el testimonio y se convierte. ¿Ya? La mujer fue al otro día a la iglesia. Dice que no pudo dormir esa mujer todo el día. Esa noche, no durmió nada y fue al otro día y dijo, pastor, tengo que confesarle algo, no creía lo que usted predica, pero ahora he visto un milagro. ¿Cómo usted ha averiguado mi número? ¿Cómo usted sabía que yo era? ¿Sí? El Señor me dijo, sí, pastor, yo sé que el Señor le dijo porque yo he escuchado una voz que diga, Él es mi siervo. La mujer dice que escuchó en su sueño una voz de, Él es mi siervo. Nunca más esta mujer lo molestó. Y es más, no solamente no lo molestó, sino que se convirtió. ¿Me entiende? ¿Se da cuenta? Cuando hay alguien especial, oración. Ese es el secreto de nosotros. La guerra es en el espíritu. ¿Ya? No que se va, porque a algunos sí les gusta pelear, ¿no? Sí, van y no me conoce, dicen. A mí no me conoce, a mí no me conoce, que todavía no te conocemos porque todavía no has nacido todavía. ¿No? Sigamos, ya nos ganó la hora, quería hacer 5 capítulos. Terminamos con esto, ¿ok? Terminamos con esto. Verso 2, en el capítulo 3, verso 2. Dice, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán. ¿Sí? Está hablando de Juan el Bautista. Ahora, ahí arriba, ¿sí?, si algo de historia he estudiado, habla del tetrarca. ¿Sí? En aquel tiempo había 4 hombres en el cual se había repartido, el emperador había repartido el reino. Estaba Poncio Pilato, estaba Herodes, estaba su hermano Felipe y estaba Lisanias. Por eso se llama tetrarcas. Tetrarcas son dueños de una cuarta parte, eran 4, de todo el reino que el emperador les había encomendado. Y uno de ellos era Herodes y el otro era su hermano Felipe. Y Juan el Bautista entra ahí. Y Juan el Bautista le dice a Herodes, le dice, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y ahí es donde Juan el Bautista le meten preso y sucede todo eso. En el verso 7 dice lo siguiente. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Si yo digo, si en este tiempo, y siempre digo, Juan el Bautista estuviera, las iglesias estuvieran vacías. Porque Juan el Bautista no le decía, hermanito, Dios
Dios dice que te arrepientes, hermanito, conviértete. Juan el Bautista predicaba fuerte, decía, generación de víboras, fuerte les decía. Pero hay algunos que no, a veces les habla fuerte uno y se resienten. No, ya no voy a la iglesia, dice. No, me ha hablado mal, a mí me ha hablado fuerte el pastor, ¿no? Y se resienten. Imagínense Juan el Bautista predicando, imagínense a Jesús, sepulcro blanqueado le decía. ¿Se da cuenta? Y hay algunos que se resienten, hermano, ¿no? Se resienten, no, me está hablando a mí, ¿qué tiene conmigo? Se me aprendió el pastor, se me aprendió el hermano. O sea, ¿sabe por qué sucede eso? Porque todavía esa persona anda en la carne, ¿ya? Y le digo por experiencia, porque cuando uno se convierte, cuando yo me convertí, parecía que el evangelista me hablaba a mí, ¿sí? Y así es, hasta el día en que tú entiendes, ¿me entiendes? Que si no quieres que te digan eso, pues entonces conviértete de veras y transfórmate a Dios. Entonces cuando el hermano diga, sabe que eres un hipócrita, a ti como si nada, porque tú no lo eres. Tú eres un chismoso, a ti como si nada, y tú glorificas a Dios porque tú no lo eres. ¿Me entiendes? Entonces acá hay personas que les molesta, ¿no? Se resienten porque está en pecado, pues, ¿no? Le está cayendo y le duele. La verdad duele, ¿no es así? Así es. Generación de víboras, decía Juan el Bautista. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que si te vas a arrepentir, pues hazlo de verdad, ¿sí? No vengas a jugar, porque la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Tarde o que temprano te va a agarrar Dios. Imagínate, la mano de Dios duele, ¿sí? No es cualquier cosa. Dice la Biblia, fruto digno de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa, ¿a dónde? Al fuego. El fuego es y luego el lago de fuego. El lago de fuego es millones de veces peor que el infierno. No tienen ni idea la gente. Dice que te vayas al infierno. El infierno no es nada. El lago de fuego es peor, ¿sí? Imagínate, ¿sabes a cuántos grados está el infierno ahorita? Científicamente comprobado, está miles de grados el centro de la Tierra. Científicamente comprobado, el centro de la Tierra está a miles de grados de calor. Mete tu mano a una olla de agua hirviendo, imagínate lo que vas a gritar. Imagínate desde miles. Y el lago de fuego, imagínate a cuánto está. Porque el lago de fuego no es nada comparado, ¿sí? El infierno no es nada comparado con el lago de fuego. Todo aquel que quiere jugar a ser cristiano, le toca, como digo, fuego, ¿sí? Para todos nosotros, pastores, evangelistas, predicadores, aquel que quiere jugar a ser cristiano, le toca fuego, ¿sí? Tengámoslo muy presente eso. Terminamos con esto, ¿sí? Verso 16. Respondiendo Juan diciendo a todos, yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa del calzado. Él os bautizará ¿en qué? ¿Se da cuenta? Ahí está, no miento. ¿Quién bautiza en Espíritu Santo y fuego? Jesús. ¿Ok? Que hermano, yo no tengo el Espíritu Santo, que yo no lo siento. Pues dile a Jesús que te bautice en Espíritu Santo y fuego. ¿Ok? Así de sencillo. No es lo mismo el Espíritu Santo y el fuego. ¿Ok? Todos nosotros los que hemos aceptado a Cristo tenemos el Espíritu Santo. Pero no todos pueden poner la mano y sanar. O no todos tienen, qué sé yo, cuando predican, la gente siente y se convierte. ¿Sabes qué es eso? Ese es el fuego, la unción, ¿sí? El Shekinah, la unción, ese es el fuego. Recuerde, hermano, hay gente ignorante que dice, no, hermano, el hermano no tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no habla en lengua. ¿Qué? El hablar en lengua es el Espíritu Santo. Y ese es ¿qué? Ese es un don. ¿Ok? Todo aquel que ha recibido a Cristo tiene el Espíritu Santo. El que no habla en lenguas no tiene nada que ver. Simplemente no tiene el don. Se acabó. Pero todos tienen el Espíritu. Todo aquel que ha recibido a Cristo, ¿eh? Y estoy hablando de aquel que ha recibido a Cristo de corazón. Pero si esa persona que recibe a Cristo de corazón empieza a ayunar, se mete 3 días de ayuno, se mete en oración, lee la Biblia,
¿me entiende? Empieza a clamar. A eso se le conoce como el fuego, la unción, el poder. Es por eso que cuando Jesús, dice la Biblia, que cuando Jesús pasaba, ¿sí?, la gente se sanaba, o los tocaba, la gente se sanaba. ¿Por qué? Porque Él andaba en el Espíritu, Él andaba en el poder. ¿Por qué? Porque Él pasaba toda la noche orando, no como los hermanos que oran 5 minutos y luego se van a dormir, ¿no? Toda la noche orando. Había callos en las rodillas. Hermanos varones, usted tiene que tener callos en las rodillas, ¿verdad? ¿Sí? Y si usted quiere ver los callos, usted puede verlos. ¿Sí? Entre varones podemos ver. Tiene que haber callos en las rodillas. Es la prueba que tú eres un hijo de Dios, que buscas a Dios. ¿Sí? Igual las mujeres. Esa es la prueba. Pongámonos en pie y glorifiquemos a Dios fuertemente. Nos estamos viendo el día de mañana. La honra sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dale fuerte palmas a Jesucristo, que Él se lo merece. Dios lo bendiga, amados hermanos, y será hasta la próxima.